de la tarde en la plazuela Yungay, mientras que en el extremo sur de nuestro país a las 19 horas en Puerto Natales, en el anfiteatro Eusebio Lillo, también hay otra convocatoria. Más temprano, acá en Santiago, a las 8:30 de la mañana, habrá actividades por parte del gobierno, incluida una en el Palacio de la Moneda, donde se espera esté también la expresidenta Michelle Bachelet. La expresidenta ha sido invitada, como han sido invitadas organizaciones de mujeres, también de la pesca, actividades conexas, mujeres rurales, campesinas, coordinadoras feministas, apuntó la ministra Antonia Orellana, y Carabineros consignó además que desplegará personal mayoritariamente femenino para este 8M, no solo en Santiago, sino que también en regiones, por lo cual la institución desplegaría cerca de 1.500 carabineras a nivel nacional. Parte entonces de estas convocatorias que se esperan para esta jornada, Juanita. Son muchísimas, ¿ah? Así que todas aquellas que quieran, y todos también, por supuesto, los que quieran participar, pueden sumarse a alguna de esas muchas actividades que tú señalaste, Claudio. Sí, vamos a saludar a esta hora de la mañana a la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional. ¿Cómo le va, senadora? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por este contacto, muy buenos días y por supuesto partir dando las gracias por la posibilidad que en este día podamos hablar de la agenda legislativa que estamos sacando adelante de manera transversal, sin ideología, poniendo a las mujeres por delante. Así que muchas gracias y un abrazo grande a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento. Sí, no, gracias a usted por estar presente con nosotros y nosotras a esta hora de la mañana. Usted lo ha dicho, hay una agenda legislativa muy amplia, son varios temas los que se cruzan. ¿Cuál es la evaluación que hace respecto del avance de estas materias, senadora? Primero, a mí me gustaría hacer una evaluación un poco más de forma, porque creo que es muy relevante destacar lo que ha ido ocurriendo durante este año, o estos 2 últimos años, de darse cuenta que en la Comisión de Mujer, por ejemplo, la agenda avanza rápido, y avanza rápido porque hay un solo objetivo, ¿verdad?, que es poder tener una normativa que le permita a las mujeres el respeto al ejercicio de sus derechos, la inclusión con equidad en las distintas actividades donde antes incluso era cuestionado, el poder avanzar en que más mujeres estén en los lugares donde se toman decisiones, tanto en lo público como en lo privado, y por lo tanto a mí me gustaría transmitir este día que en el Congreso Nacional una cuestión ideológica, política partidista o incluso hasta los personalismos han ido quedando de lado con tal de que nos unamos y como bien decía Juanita, no solamente entre las mujeres, también lo quiero destacar, hombres y mujeres, para que esta agenda vaya avanzando. Cuando no avanza es por otras cuestiones a veces, ¿cierto? Porque no tiene mucho más de forma, pero porque no tiene urgencia un proyecto y avanza el que sí tiene urgencia, porque avanzó sin un informe financiero y por lo tanto le faltaron recursos, por ejemplo, pero sí avanzó desde el punto de vista de principios ordenadores, por ejemplo, pero no porque hoy día, ¿cierto?, responda a un sector político y por lo tanto esa es mi evaluación en un día más donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que siento en Chile hemos dado un gran paso porque la agenda de mujer, la agenda de género, no es una agenda de un sector político, ni se detiene por otro sector político, sino que hay un entendimiento, una convicción cada vez más, porque tampoco vamos a hablar, ¿cierto?, inmediatamente del 100%, pero cada vez más responde a esta forma de avance y esa va a ser la única manera de que podamos ir avanzando en todos los espacios y por supuesto, como yo decía recién, en el respeto, porque es eso, en el respeto al derecho que las mujeres tienen en distintos ámbitos. Senadora, buenos días, un saludo muy especial, por supuesto, para usted en este día. Gracias. Sin duda han habido avances y por lo menos por la ciudadanía yo creo que queda más o menos en evidencia que hay una actitud de las mujeres parlamentarias a unirse respecto a estos temas. Pero hay un punto que a uno le llama profundamente la atención que todavía no se modifique y tiene que ver con nuestra legislación, que en algunas partes del mundo llama poderosamente la atención, y es la sociedad conyugal y las condiciones en las que el hombre, el marido, sigue siendo el administrador de todos los bienes de la sociedad. Es decir, que tiene derecho a manejar económicamente todo lo que hay dentro de la sociedad conyugal, sigue siendo un hombre
a diferencia de lo que ocurre, por supuesto, cuando hay separación de bienes. Pero nosotros tenemos que reconocer que, sobre todo en el caso de las de mi generación, por lo menos, la mayoría en esos años y las anteriores también se casaban con sociedad conyugal. Hay todavía muchísimos matrimonios que están con sociedad conyugal y eso no se ha modificado. Qué bueno que tocaste ese punto, Gineta, porque además te agrego algo. Cuando operaba el silencio, cuando ningún oficial del registro, por ejemplo, ¿cierto?, te preguntaba, porque evidentemente es un derecho y tú puedes escoger, el que cae, digamos, de base es la sociedad conyugal con todo lo que estamos mencionando. Es un proyecto de ley que está hace bastante tiempo en el Congreso y creo que si no tiene una urgencia por parte del Ejecutivo, difícilmente va a poder ser ley. Y lo que se busca entre varias medidas, pero la principal es que no exista esa diferencia, ese distingo de género en favor del hombre respecto a la administración de los bienes de ambos o de la familia directamente, y que obviamente pueda operar entre cada uno, ¿cierto?, o con acuerdos de cada uno. No incluso que el hombre decida sobre, no los bienes comunes, los propios, los de la mujer. Y también, permíteme decir algo, o sea, creo también que si el gobierno, insisto, un gobierno feminista, y lo quiero decir de esa forma, con mucho respeto, pero con mucha claridad, porque hace muy poco se conoció un estudio, y varios en realidad han estado inclinándose en esa medida, donde el 63%, lo voy a nombrar también si me permiten, Maracanjuay, que el 63%, se lo publicado en todos lados el fin de semana, de las mujeres no siente que estamos frente a un gobierno feminista. Y siento que eso va más allá de lo que uno pueda sentir, un sentimiento. Y siento a su vez que eso se traduce porque no hay una mejor posición de las mujeres en este momento que lo que eventualmente pudo haber habido antes, ¿cierto?, en los distintos gobiernos anteriores. Hemos avanzado, pero no con medidas concretas. Entonces, recojo, sociedad conyugal, uno de los proyectos que debe tener suma urgencia para poder despacharlo al Congreso. O, por ejemplo, el proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Evidentemente ese proyecto, en la Comisión de Mujer e Igualdad de Género, de la que yo formo parte en el Senado, avanzó con celeridad, con transversalidad, simplemente para poder ir mejorando un proyecto de ley y de esa forma saber en Chile, algo tan básico, pero saber en Chile cuáles son los distintos tipos de violencia para luego, obviamente, prevenirlo, educar en ello y, por supuesto, sancionarlo si una mujer llega a ser violentada. Pero está en la Comisión de Constitución, donde el sinfín de proyectos que se están viendo, incluido todo lo que fue reforma constitucional para dar inicio a esta segunda etapa del proceso constituyente, ha ido avanzando de manera lenta. Entonces, cuando uno hace una revisión de cómo va la agenda este año, qué ha hecho el gobierno como colegislador y en realidad como quien empuja todo el proceso legislativo, yo en esta materia les digo, no desaprovechen la oportunidad de que en el Congreso hay inmensas mayorías, para no hablar por todos, ¿verdad?, de una voluntad de poder avanzar en una agenda para ir resolviendo temas como el proyecto de sociedad conyugal o el proyecto de ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Uh-huh. Senadora, bueno, usted lo ha mencionado y se han visto los avances que se han hecho en materia de género durante los últimos años, como también las distintas demandas que provienen desde el mundo de las mujeres durante los últimos años han ido ganando terreno también en la sociedad, en el espacio público, en el debate público, pero en general también cuando se producen avances se van creando resistencias. Y ayer vimos un episodio bastante polémico en el Congreso Nacional a propósito de la votación respecto de un proyecto de ley para otorgar una pensión a hijos e hijas de víctimas de femicidio, donde parlamentarios, particularmente de la bancada republicana, acusaron que se estaba creando con esto una situación de privilegio y que incluso podrían recurrir al Tribunal Constitucional, dado que consideran que eso sería inconstitucional. Este es un proyecto en específico donde se utiliza este argumento, pero en general por aquellos sectores, principalmente ligados a sectores ultraconservadores o de ultraderecha, se instala esta idea, ¿no?, de que cualquier avance para las mujeres o desde el mundo feminista es una suerte de beneficio, de privilegio en desmedro de el resto de la sociedad. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque efectivamente es algo que no solamente se ve en nuestro país, se ve en España, por ejemplo, a diario en el Parlamento español o en otros, Argentina, en fin. ¿Qué podríamos decir al respecto? Yo creo sinceramente que si hay alguien que no sabe de privilegios son las mujeres.
Las mujeres fueron las más postergadas en la pandemia, las mujeres fueron las más postergadas cada vez que se producen crisis políticas o sociales, las mujeres son las más postergadas incluso cuando uno revisa, qué duda cabe, las cifras en el mundo laboral, y me detengo en esto simplemente porque el poder compatibilizar la vida laboral con la familiar, hoy día es una cuestión que a nadie le debería caber una duda de que son las mujeres mayoritariamente, cuidadoras además, las que se quedan, ¿cierto?, con esa responsabilidad que además siempre se asume con mucho cariño, con mucha ternura al cuidado de sus hijos, de sus hijas, de personas mayores que lo requieran dentro del hogar. Y por lo tanto yo creo que a esta altura, como lo decía en un inicio, la cuestión ideológica, que no es una cuestión de ideas, no es una cuestión de propuestas, no es que uno abandone, ¿cierto?, lo que defiende o en lo que cree, simplemente en esa ideología absurda que termina postergando una vez más el poder avanzar en distintos espacios para las mujeres. Y cuando además tú la catalogas como un grupo de privilegio, es realmente irrisorio. Es no conocer la realidad de millones de mujeres que sacan adelante su familia, sacan adelante sus equipos de trabajo, y creo que es lo que tenemos que ir dejando de lado. Yo creo que hoy día, además de desde aquellas que estamos en el Congreso, una evaluación y una presentación de lo que viene en adelante con una agenda legislativa, a mí, insisto, me llena el alma el poder decir que la situación en el Congreso es distinta. Yo llegué al Congreso hace 9 años atrás, fui diputada por mi región de Antofagasta durante 2 periodos, hoy la represento en el Senado. Y cuando llegué, la verdad es que éramos no solamente muy pocas, sino que la actitud era muy distinta, era bien displicente, era incluso discriminatoria, quiero decirlo. Y no voy a hablar acá de todo lo que a uno le ha costado pasar, porque no tengo ninguna duda que a muchas más les ha costado pasar muy complejas en sus trabajos. Pero hoy día hay una situación muy distinta, mayoritariamente de respeto, de entendimiento, de no politización de esa agenda. Así que yo espero que cada día vayamos avanzando más en esto, en que cuando hay una propuesta en materia de género, es una propuesta en materia de género, no es una propuesta ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de un partido o de otro. Y esa va a ser la única forma que podamos sacar adelante todavía cuestiones que efectivamente están pendientes y que aquí este es el llamado, ¿cierto?, al gobierno, requieren de esa urgencia. Así que dejo de lado lo que acaba de mencionar, creo que es lo mínimo que existe dentro del Congreso y evidentemente que yo espero que a esta altura dentro de una sociedad podamos entender cuál es el rol que jugamos la mujer y la importancia del rol de las mujeres en una sociedad más inclusiva, más empática y más equitativa. Senadora, más allá de la legislación, porque a veces efectivamente se logra promulgar leyes, y voy a referirme a propósito de la perspectiva de género en los juicios respecto a lo que tiene que ver con las mujeres y la revictimización. Vimos ayer el inicio de un juicio de un imputado por el asesinato de la joven Fernanda Maciel, que tenía además 6 meses de embarazo de su hijita, que fue asesinada, y sin embargo ayer la defensa del imputado acosó verdaderamente a la madre y a la hermana con preguntas sobre la vida privada que habría tenido la víctima, sobre sus parejas anteriores, y cuando el fiscal y el abogado querellante se quejó justamente por este tipo de preguntas, tuvimos un tribunal que consideró que estaban bien las preguntas, que había que seguir adelante. Entonces, las leyes pareciera que no bastan, porque habría que capacitar por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, a estos jueces que consideran válido que se acose cuando la que está asesinada es la joven Fernanda Maciel y su madre y su hermana son víctimas, y sin embargo se le empieza a interrogar sobre su vida sexual, su vida privada. Yo comparto el diagnóstico, duele esa situación, y duele porque efectivamente uno se pregunta ¿qué más tiene que tener la ley? ¿Verdad? No solamente la capacitación de los jueces, sino que, o por ejemplo, cuando yo también formaba parte de la Comisión de Constitución durante varios años, pero cuando uno habla de leyes con perspectiva de género, y te quedan mirando, te quedan mirando con cara de como en los tribunales, en la justicia, para normar, ¿cierto?, las atribuciones y competencias de los jueces, sí, precisamente para aquello, porque si no tenemos esa perspectiva de género, si no tenemos esa formación, incluso desde la academia judicial, no nos olvidemos que los jueces no solamente son abogados, o las juezas, ¿cierto?, no solamente son abogados, también las quiero mencionar, sino que se forman a través de la academia judicial para poder
desenvolverse en ese rol, hoy eso se requiere, de todas maneras eso se requiere. Y a veces uno tiene que al final llegar a normarlo, ¿cierto?, a que sea ley, porque el sentido común no opera, porque la sensibilidad no opera. Porque no nos olvidemos que además los jueces, sin perjuicio de sus atribuciones, de sus competencias, del rol que tienen, operan con lo que se llama la sana crítica, ¿verdad? O sea, allí no son máquinas, son personas que se darán cuenta de la situación dolorosa que hay una familia, que está viviendo una familia, como para poder decir, o sea, esto tiene un límite, ¿verdad? Pero cuando eso no ocurre, cuando no ocurre por la sana crítica, cuando no ocurre por sentido común, cuando no ocurre por empatía, cuando no ocurre por humanidad, entonces, bueno, si es la ley la que tiene que normarlo, va a tener que hacerlo. Y por eso siempre nos preocupamos de que, aunque lleguemos al Poder Judicial, esto sea con perspectiva de género y tenga que avanzar de esa manera, porque de lo contrario, estas situaciones, lamentablemente, se siguen repitiendo. Por último, senadora, nos quedan, estamos poco pasados ya en el tiempo, pero para aprovechar también que está conversando con nosotros y también por la importancia que significa en este tipo de temas. En general, durante los últimos años hemos visto efectivamente que en el Congreso Nacional ha habido una transversalidad, ¿no?, respecto de los consensos y los apoyos a iniciativas que tengan que ver con las mujeres, sus derechos y una sociedad más justa igualitaria, pero también hemos visto, y históricamente también ha sido, que en aquellos temas que tienen que ver, por ejemplo, con derechos sexuales o reproductivos, se producen algunas diferencias en los que también se han conocido por años como los temas, entre comillas, valóricos. Hay algunos proyectos muy importantes que se van a discutir próximamente en el Congreso. Destaco, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, que es algo que también desde diversas organizaciones feministas han recalcado su importancia para evitar, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres, y no solamente hacia las mujeres, sino que también a las disidencias y diversidades sexuales. ¿Cómo se proyecta eso? ¿Se puede continuar avanzando en esta transversalidad o hay algunos aspectos donde todavía hay un poco más de dificultades al respecto? No, yo creo que de todas maneras, o sea, no pueden haber temas tabú en esto. Y lógicamente que en el Congreso los proyectos avanzan con votos, ¿verdad? Por lo tanto, una agenda, como bien tú dices, valórica simplemente para situarnos, ¿verdad?, en lo que estamos hablando, tiene que seguir avanzando. Yo me acuerdo cuando votamos hoy día, si no me equivoco, ayer, esto ya se cumplió un año, de la ley del matrimonio igualitario que le permitió contra el matrimonio a las parejas homoparentales. Éramos muy pocos a favor, pero yo voté a favor, pero uno abre caminos, hay entendimiento. Permítanme decir esto también, pero uno lo nota generacionalmente. Antiguamente eran mucho menos, ¿cierto?, los que levantaban la mano en el Congreso. Hoy día eso se da con mayor presencia y yo creo que al revés, no creo que haya que guardar silencio respecto de proyectos donde, claro, a veces los debates son más incendiados, pero ¿por qué? Porque a veces se confunde el que como que uno estuviera legislando para uno, porque no quita que cuando uno tenga una idea o una propuesta o un pensamiento, lógicamente la mantenga, ¿cierto? No tiene por qué uno estar entregando su idea, pero cuando uno legisla para la mayoría, legisla para el país, legisla para todos, y respeta la libertad para que cada uno, en virtud de la ley, pueda decidir qué hacer con su vida. Así que en eso, para nada, o sea, para mí no es tema, digamos, que si vamos avanzando en esos temas, por supuesto, en esa agenda, se discuta, se vota y cada uno se manifieste como mejor le parezca, pensando siempre en ese bien común, en la sociedad y que uno al final del día, insisto, legisla para el país. Senadora Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional por la región de Antofagasta, le agradecemos pero muchísimo que haya tenido tiempo para conversar con nosotros en esta mañana y esperamos encontrarnos, por supuesto, en una próxima oportunidad con una agenda que haya avanzado más rapidito todavía. Eso, no, al contrario, pues muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día y un abrazo grande a todas las mujeres que además estuvieron aquí escuchándonos. Que estén muy bien. Muchas gracias, senadora. 8:04, nos tenemos que despedir rápidamente, se viene la pausa, se viene nuestro director Patricio López.